Ya. Si puedo estar en contexto, Marcos, ¿me puedes explicar de qué es tu tesis? Disculpa la molestia. Sí, voy a dar un contexto breve ahorita. Eh, bueno, esta es la segunda sesión que doy un poco lo que hemos estado trabajando el profesor Raúl y yo durante estos meses. Como nombre de la tesis es una introducción a la mecánica clásica desde el punto de vista de la teoría de variedades diferenciales y de las álgebras diferenciológicas, que es un nombre muy pomposo, pero podemos definirlo como una formalización de algunas formalidades, bueno, unos conjuntos soluciones que nosotros tenemos en física, que son los conjuntos de Newton, el conjunto de Lagrange, el conjunto de Hamilton, que son conjuntos de soluciones de ecuaciones diferenciales y de sistemas dinámicos, pero ahora lo vamos a tratar de una perspectiva más matemáticas, tomando estos formalismos y estas teorías de variedades diferenciales, algebraicas diferenciológicas, topología diferencial, álgebra de anillos, teoría de categorías, etcétera, para darle una formalidad más grande y una eh, motivación del por qué se utilizan y son tan ricos estos, o estas otras formalidades a la común que es Newton. Principalmente, la primera vez que, bueno, la sesión pasada, hablamos un poco de la introducción, una introducción a la teoría de anillos, que es muy importante porque pues, de esto se va a tomar como base. Y aunque no sea tan explícito eh, cuando veamos teoría de topología diferencial o ya estas formalidades de Newton, Lagrange y Hamilton, pues todo parte de aquí, de las estructuras algebraicas, de las estructuras algebraicas básicas, los anillos, los módulos, el álgebra de anillos, las categorías, así que es como que primordial el tener estas estructuras recordadas, ¿no? Anteriormente, pues definimos las estructuras algebraicas básicas, primero definiendo las relaciones de equivalencia, el conjunto cociente, que son muy conocidos, y algunas propiedades básicas, como es la asociativa, la cerradura, la conmutativa, elemento neutro, y aquí es un typo, no, el inverso. Esto se hace para luego el definir las estructuras algebraicas básicas de una forma más directa, como pues, los magmas, solo aquellas estructuras las cuales tienes un conjunto y tiene una propiedad designada, la cual pues ya se designa que es cerrada. Los semigrupos, que son magmas, pero además su operador es asociativo. Los monoides, que son semigrupos, pero además tienen elemento distinguido. Los grupos, que los conocemos muy bien, que es monoides y una inversa. Y los grupos abelianos, que es conmutativo. De esta forma podemos ver como una jerarquización entre esas estructuras algebraicas básicas que son muy conocidas, ¿no? Y que trabajamos usualmente. Posteriormente podemos definir las estructuras algebraicas básicas como un subconjunto, donde se satisface todas las propiedades, si este conjunto G con un operador, con una operación, es una estructura algebraica básica y tiene un subconjunto H, el cual bajo ese mismo operador también cumple los axiomas de la estructura de G, entonces se dice que es una subestructura. Y pues el teorema principal, ¿no? De si cumple la cerradura, si tiene los elementos distinguidos, entonces H también es una subestructura. No necesitamos comprobar todas las axiomas. Y así, de forma análoga, definimos los morfismos, isomorfismos, todas estas estructuras, todas estas como nociones que tenemos de teoría de grupos, de álgebra lineal, pues aquí lo definimos un poco. Y luego definimos un poco los anillos, que es un grupo abeliano. Es una estructura la cual se conforma por un grupo y dos operadores, donde con un operador es un grupo abeliano y con el otro es un monoide. Y satisface esta propiedad, ¿no? Se definen diferentes tipos de anillos, anillo conmutativo, el campo y también las subestructuras, el subanillo, y se dan unas nociones o unos teoremas.
También se definen los morfismos entre anillos, que son muy conocidos, ¿no? Que simplemente es que satisfaga la propiedad de cerradura, por así decirlo, que tenga los inversos los mandé a los inversos, y los ceros o los elementos distinguidos los mandé a los elementos distinguidos. Y pues naturalmente definimos estos morfismos, el kernel, la imagen, y tenemos los típicos teoremas, ¿no? De si tenemos un morfismo entre anillos, el cual es su proyectivo, entonces la imagen del morfismo es el mismo al codominio. Y si es inyectivo, entonces el kernel del morfismo tiene el elemento distinguido aditivo únicamente. Después definimos lo que es un ideal de esta forma, que es axiomático, o sea, lo que representa un ideal, pero realmente la motivación del por qué tenemos los ideales es para darle una estructura al kernel. El kernel realmente no es un anillo, así que queremos saber qué es un kernel, ¿no? El kernel de un anillo. Y pues aquí tenemos un teorema donde decimos que el kernel de un anillo es un ideal. Bueno, el kernel de un morfismo de anillos es un ideal, así que ahí ya tenemos sus estructuras, definimos su relación de equivalencia, el cociente de ideales y un poco esas estructuras que tenemos de los ideales, ¿no? Y finalmente, donde acabamos la charla pasada, fue en el primer teorema de isomorfismos entre anillos, que es muy similar al primer teorema de isomorfismos entre estructuras algebraicas básicas, es decir, que si tenemos dos anillos y un morfismo entre ellos, un morfismo proyectivo, entonces el cociente de R con el ker del phi, o el ker del morfismo, es isomorfo a ese, que es el codominio, ¿no? Su demostración es muy similar a la demostración usual, la de grupos, la que conocemos. Ahorita también vamos a tener este teorema, pero para una estructura nueva, que van a ser los R-módulos, y ahí vamos a tocar un poco el cómo se demuestra esto, para recordarlo nada más, ¿no? Y aquí una observación, que fue con lo que terminamos, que es que si teníamos dos anillos y un morfismo entre ellos, entonces la imagen del morfismo es un subconjunto de S, el kernel es un subconjunto de R, que es el dominio, y phi es un proyectivo, el morfismo proyección natural es un morfismo, es un isomorfismo. Estos dos son casi triviales, pues podemos partir de su definición. Como estamos agarrando elementos de S, que es el codominio, entonces esto a lo poco, es decir, en el peor de los casos, tendría únicamente al cero de R, mandándole el cero de N, porque eso es una parte de nuestra definición de morfismo entre anillos, así que por definición tenemos que se cumple eso, así que no es vacío. Y en el mejor de los casos, todos los elementos de Y, todos los elementos del codominio, están dados, hay un elemento del dominio, los cuales lo mandan al codominio. Así que la imagen del morfismo es un subconjunto del codominio. Y el ker de phi, igualmente, utilizando un poco de esta misma lógica, estamos agarrando elementos de R, que es el dominio, y estamos buscando cuáles son los que nos manda el cero, ¿no? Al cero de S. Y pues sabemos primeramente que el cero de R lo manda al cero de S. Así que ya sabemos que no es vacío y que a lo mucho, o sea, el caso más grande es donde el kernel de phi es igual a S. Y con ello se puede mostrar fácilmente estas dos observaciones. Y el de producción natural es un poco más larguito. Posteriormente, ya ahondando un poco en lo que corresponde a esta presentación, esta ocasión, es hablar un poco acerca de una nueva estructura algebraica llamada R-módulos,
que va a surgir una principal importancia después. Primero tenemos que definir qué es un R-módulo. Un R-módulo se conforma por un anillo y un conjunto, cualquiera. Y decimos que ese conjunto es un R-módulo bajo las operaciones del anillo si existe un neutro aditivo y satisfacen las siguientes propiedades. Asociativo, está el elemento neutro de R en M, los elementos inversos están en M, el elemento, el 1 del anillo está en M, es conmutativo y se satisfacen estas propiedades bilaterales, ¿no? De multiplicación y suma. Con la 1, 2, 3 y 4 podemos observar que lo que queremos es que M en conjunto con la suma sea un grupo abeliano, porque pues queremos que M sea cerrado bajo la suma, sea asociativo, tenga el cero, tenga los inversos y sea conmutativo, así que es la definición de grupo abeliano, ¿no? Y que satisfaga esas propiedades, o sea, además que tenga el 1 y que tenga esas propiedades, ¿no? Así que ya le estamos dando una nueva estructura a una nueva cosa que aún no sabemos qué es, o sea, lo estamos definiendo ahorita como un R-módulo, ¿no? Y ahora decimos que si R es igual a acá un campo y K es un R-módulo, entonces lo definimos como un K espacio vectorial, y eso es como una notación, una nota extra. Y si I, subconjunto del anillo, es un ideal, entonces I tiene una estructura de R módulo de manera natural. Es decir, si nosotros agarramos un ideal subconjunto del anillo, este ideal es también un R módulo. Por tanto, pues ya estamos dando como una motivación del por qué estamos utilizando ahora esas estructuras, ¿no? Los ideales también cumplen esto para ideales subanillos, ¿no? Y ahora podemos definir lo que son submódulos, que como regularmente lo hacemos es definiendo la subestructura, diciendo que si tenemos un anillo y M un R módulo, decimos que un subconjunto de ese conjunto M es un submódulo si tiene una estructura de R módulo bajo los operadores de M. Es decir, si tomamos a un subconjunto de M y satisface todas sus propiedades, entonces decimos que es un subanillo. Pero pues el demostrar estas siete axiomas, más de que sea cerrado, es un poco laborioso. Tenemos los típicos teoremas de subestructuras, donde no tenemos que demostrarlo todo, únicamente tenemos que demostrar si es cerrado bajo la suma, cerrado bajo el producto, y que tenga los elementos distinguidos, ¿no? Como lo son el 0 y el inverso aditivo. Y con esto nos es un poco más fácil el determinar si es una subestructura o no. Después también definimos lo que es un morfismo entre R módulos, que es si tenemos dos R módulos, M y N, le decimos que phi de una función que va de M a N es un morfismo entre R módulos, si satisface satisface estas propiedades que son como linealidad, o sea, propiedades de linealidad, por así decirlo, o lo que podríamos decir como lo respectivo de nuestra propiedad de cerro en ese caso, y que los inversos los mande a los inversos y los ceros los mande a los ceros, ¿no? Es como una definición de si preserva la estructura de R módulos bajo la operación de phi. Y con ello también A ver, podemos... ¿tienes la misma diapositiva que antes? ¿Sí es esta la diapositiva que nos quieres enseñar? ¿O La diapositiva que les quiero enseñar. bueno, la Es, página? ujú. Ok. Sí, estás hablando de morfismos, pero no lo veo aquí definido. O sea, no lo tienes a lo mejor aquí, ¿verdad? Sí, morfismo entre R módulos. Ajá. Dice que
phi mn es un morfismo entre remódulos, ¿satisface qué? Ok, entonces a ver, a lo mejor yo soy el que está atorado porque sigo viendo la página. Está viendo que estoy seleccionando partes de la pantalla izquierda. Ah, no, yo no veo nada. ¿Tú ves algo? Pau? Yo sí veía ahorita lo que estaba pues presentando. Ujú. Pero yo ahorita no veo nada. Ah, ahorita yo no veo nada tampoco, pero anteriormente sí estaba viendo y se movía la página. Sí, ok, porque conmigo estaba atorada. Déjenme salgo y vuelvo a entrar para ver si se compone. Ok, muy bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ahora sí lo veo. Sí, Ok. Eh, Ah, sí, ahora sí ya veo lo distinto. Bien. ok, perfecto. Bueno, como recapitulación, aquí ya definimos el teorema de submódulos y el teorema, bueno, la definición de remódulos. ¿Cierto? Eh, ahorita les doy unos ejemplos de remódulos, si no mal recuerdo, es casi todos los grupos abelianos conforman el remódulo, si no mal recuerdo, bajo un anillo, claramente porque son subgrupos de, bueno, Sí, es una observación que si tienes un grupo abeliano siempre lo puedes ver como un módulo sobre los enteros. sí, aquí los tengo como, aquí tenía anotados unos remódulos, Ajá, como los enteros, el conjunto de matrices de n por m, eh, ajá, y R y Rn, ¿no? ajá, así es. Ujú. Que son unos ejemplos de remódulos para tenerlos ahí en cuenta, ¿no? Muy bien. Ya definiendo lo que son los morfismos entre R-módulos, también podemos definir los isomorfismos, que es únicamente que estemos dos R-módulos, M y N, decimos que son isomorfos si existe una función que vaya de phi, una función phi que vaya de mn y una función psi que vaya de n a m, tales que su composición nos dé las funciones identidades respectivas. eh, y con eso, pues, definimos si son isomorfos, ¿no? Y tenemos un teorema muy peculiar. Casi todos los definimos, siempre que definimos isomorfismos, tenemos este teorema en donde si tenemos una función, un morfismo biyectivo, entonces ya tenemos que M y N son isomorfos, ¿no? Porque pues existe inversa, así que y la composición de la función con su función inversa nos da la identidad, y la función inversa con la función nos da la identidad también. Por tanto, pues ya tenemos, es de forma directa que si es biyectivo, entonces es isomorfismo. Y con eso también podemos definir lo que son los kernels y las imágenes, ¿no? De forma natural, como siempre lo hemos hecho, que estemos en morfismo, entonces tomamos el kernel como todos los valores en el dominio, tales que al evaluarlo en el morfismo nos da el cero del codominio, ¿no? Sabemos que no es vacío, principalmente por esta propiedad, de que siempre el cero me lo va a mandar al cero, así que al menos no es vacío, los kernels no son vacíos. Y la imagen de un morfismo entre remódulos son los valores en el codominio, tales que existe un valor en el dominio, que ese valor en el dominio lo manda el codominio. También sabemos que no es vacío por esto mismo, así que tenemos eso un poco ya listo, ¿no? Ya definido lo que es el kernel y la imagen. Posteriormente,
tenemos este teorema, donde si tenemos un M y N, dos R-módulos homomorfos con homorfismo phi, entonces el kernel es un subconjunto del dominio y la imagen es un subconjunto del codominio. Y son submódulos también. Esto de que sean subconjuntos, pues es la misma lógica que utilizamos ahorita que hablamos un poco del kernel, pero para morfismos entre anillos y la imagen para morfismos entre anillos. Lo único que cambia es que estos conjuntos son submódulos bajo los operadores de R, ¿no? Sería como la distinción. De igual forma, tenemos el teorema donde si tenemos un morfismo entre R módulos, entonces si phi es suprayectivo, eso ocurre si solo si la imagen de phi es igual a el codominio, y es inyectivo si solo si el kernel solo tiene al valor, bueno, al 0 de M. Esto es similar a todas las estructuras algebraicas básicas que hemos visto anteriormente, así que no es como que algo novedoso, solo estamos recapitulando diciendo que todo esto se cumple también para R módulos, ¿verdad? Ahora, podemos definir también un cociente de R módulos de forma similar a como lo definimos con los ideales, con la relación de equivalencia de dos elementos en el R módulo como su diferencia. Sí. Y pues consecuentemente también podemos definir su cociente y su clase de equivalencia, ¿no? Después tenemos este teorema que nos ayudará un poco en el teorema de isomorfismos en R módulos, que nos dice que si N es un submódulo de M, entonces el cociente de M con N es un R módulo con las operaciones de operadores de R, y si phi, que va de M a N, es el morfismo proyección natural. El morfismo proyección natural, solo para recordarles, es que a phi de X lo manda a su clase de X, teniendo que phi va del conjunto M al M sobre N, ¿no? Ese es como el morfismo en proyección natural. Y ese morfismo es un morfismo subproyectivo que nos dice que el kernel de ese morfismo es el mismo N, es todo N. Con eso podemos ya llegar al primer teorema del isomorfismo entre remódulos, y como ya lo he comentado, la lógica para demostrar ese teorema es muy similar a cuando demostramos el primer teorema de isomorfismos, pero entre otras estructuras, ya sea grupos, anillos, etcétera. Que es principalmente, lo voy a poner ahí. Mm, ujú. Aquí tengo la figura del diagrama que nosotros queremos determinar. Sabemos que tenemos una función phi que va de m a n. Sabemos que hay una función proyección natural gamma que va de m a m kernel phi. Y esto vamos a definir una función mu de la siguiente forma. Mu es una función que va de m a m kernel a n, dada por, y gamma es una función que va de m a
m se divide. Definidas de la siguiente forma. Mu de un elemento en esa clase lo va a mandar a phi, y gamma de un elemento en M lo va a mandar a M. Para demostrarlo completamente, pues deberíamos ver que eso está bien definido, que claramente mu de esa clase de equivalencia realmente está llegando a phi de M y no a otro conjunto K. Pero por el momento podemos decir que es como la idea intuitiva de la función que nos demuestra este teorema. Con esto podemos observar que phi de M es como dice arriba, y de esa clase de equivalencia, pero por lo mismo de abajo, tenemos que esa clase de equivalencia es realmente gamma de M. Por tanto, tenemos que phi es igual a mu donde pues ya quedaría únicamente demostrar que son morfismos superyectivos, así que eso también lo sería, ¿no? Y es como la idea de la demostración del primer teorema de isomorfismos, y esa idea se puede trasladar a las otras estructuras algebraicas, que son los grupos, los monoides, los subgrupos, los anillos, etc. Es únicamente el tener ese recordatorio de cómo se trabaja con esto, ¿no? Y para terminar con esta partecita de teoría de anillos y continuar con otras partes del preludio, definimos lo que es un álgebra de anillos. Para un álgebra de anillos lo que vamos a necesitar es un anillo S, y vamos a necesitar un conjunto, un anillo R y un morfismo entre ellos. De esa forma definimos que ese par ordenado, como un S álgebra. Así que pues si tenemos todos los morfismos entre un anillo S, entonces podemos obtener todas las S álgebras de ese anillo, ¿no? Posteriormente lo vamos a tocar un poco más, tal vez de una forma distinta cuando veamos topología diferencial, pero aquí tenemos la primera definición de un S-álgebra, de un álgebra de anillos. Ahora, vamos a empezar a utilizar el formalismo y la teoría de categoría, pero para darle un poco más de formalidad a todo lo que hemos dado, a todas las estructuras anteriores, y ver cómo lo anterior se puede definir de forma más compacta mediante teoría de categoría. Posteriormente vamos a hablar de teoría de tipos y vamos a ver que se puede hacer un poco más compacta y hablar de policategorías y cosas del estilo un poco más abstractas y más ricas, por así decirlo. Pero por el momento vamos a quedarnos con la definición de categorías y por qué van a ser útiles, ¿no? Una categoría C consiste en una clase de objetos conocidas como objetos C y sus morfismos, que también son unos objetos y unas funciones de composición que van de, si tenemos unos objetos x, y, z, y los morfismos x, y, morfismos y, z, y el morfismo x, z, pues definimos una función de composición como el quitar de esto, ¿no? Por así decirlo. Y los elementos especiales y las composiciones entre tres, ¿no? Los elementos especiales como f con el elemento identidad, por así decirlo, es igual a f, y el elemento de identidad del codominio, por así decirlo, con f también nos da f, y queremos que conmuten de esta forma, que sería esto. De esta
manera podemos definir lo que es una categoría, pero es como que un poco abstracto el ver qué es una categoría ahorita, ¿no? O sea, es únicamente una definición y no sabemos qué son categorías. Así que vamos a dar unos ejemplos. Los grupos, junto con, no, bueno, los conjuntos junto con sus morfismos, que ahorita vamos a definir cuál es el morfismo de los conjuntos, conforman una categoría. Los monoides, con el morfismo de monoides, que eso ya es un poco más, que está bien definido, también conforman una categoría. Los grupos, con el morfismo entre grupos, que es muy conocido, también conforman otra categoría. Y en forma recapitulatoria, todas las estructuras básicas y sus morfismos conforman una categoría. Así que pues ya tenemos una lista de categorías anteriormente planteadas, como lo son los monoides, los grupos, los subgrupos, los grupos abelianos, los anillos, los R-múlos. Así que ya tenemos varias imágenes de cómo son estas cosas, ¿no? Una definición más global de esas estructuras, ¿no? Mediante categorías y allí ya juntamos pues, cuáles son los objetos y cuáles son los morfismos. Para el conjunto, para la categoría de conjuntos, se identifica el morfismo como el morfismo de conjunto, que va del 1 a ese mismo conjunto, como el morfismo de la categoría de conjuntos. Por lo anterior, podemos definir algo distintivo llamado funtor, que se basa en tener dos categorías y una operación designada que va de C a F, de C a D, tal que si tomamos un objeto en C, el funtor lo va a mandar a D, a un objeto en D. Si tenemos una función en el morfismo, entonces el funtor lo va a mandar a D, pero no directamente, así como XY, sino como el funtor de X y el funtor de Y. Y además se tiene que satisfacer que el funtor de la identidad en X lo tiene que mandar al funtor en X, a la identidad del funtor en X, y se tiene que satisfacer también esa propiedad de conmutación, que aquí se puede ver un poco más directa. Pero si tenemos un funtor, si tenemos una función en los homorfismos de x a y y otra función de un homorfismo de y a z, entonces la función composición de g y f lo va a conmutar en funtores, los va a sacar y los va a conmutar, por así decirlo. Y aquí lo podemos ver un poquito más didáctico, por así decirlo. Y pues con esto podemos tener diferentes funtores y creo que aquí lo vamos a dejar en esta partecita para darnos una estructura y darnos como un orden. Ya sabíamos que los monoides son conjuntos los cuales satisfacen una propiedad, que es la propiedad de cerradura. Los grupos son monoides con diferentes propiedades. Los grupos abelianos es un grupo, pero que le agregamos una propiedad. Los anillos son grupos abelianos más otra propiedad, o sea, otro proveedor, pero en general otra propiedad. Pero en general, todo esto lo podemos definir como categorías, junto con sus morfismos, ¿no? Así que ya los podemos definir de una forma más directa y en lugar de estar definiendo a cada rato, pues el álgebra, el morfismos entre ellos, las subestructuras y los kernels, las imágenes, los isomorfismos, los morfismos, etc. Podemos empezar a definir las subestructuras de forma un poco más directa, los kernels de forma más directa, las imágenes, los isomorfismos y los teoremas respectivos, ¿no? Porque todos esos se repiten un poco con cada una de nuestras estructuras. Por el momento lo vamos a dejar aquí. En la siguiente sesión no vamos a continuar aquí, porque para hablar un poco de estas clases necesitamos hablar
tener una introducción a la teoría de tipos para que sea un poco más directo todo lo que vamos a ver posteriormente y empezar a hablar de policategorías y cosas del estilo. A ver, igual podrías mencionar esta parte de las transformaciones naturales, igual que ya está aquí. Sí, no lo tengo trabajado aún. Bueno, pero pues ya nomás léela, no está ahí. Ok. Ok. Bueno, no sé si hablé un poco de esto. Creo que lo dejo mejor para la siguiente sesión. Pero, pues, la definición de un functor, una transformación natural de functor, aquí está acomodado dos functores, f y g, lo definimos como, sí, la clase de todos los functores de CAD, lo vamos a anotar de esa manera, o functor de CAD. Así que, si tenemos dos functores que están en la clase de todos los functores de CAD, definimos la transformación natural entre f y g como una colección de morfismos phi de x que va de f de x a g de x para toda f en los morfismos que satisface ese diagrama de conmutación, o sea, de x a y, únicamente los traslada mediante f. Y también esta propiedad de conmutación, que es que f de x lo manda f de y mediante el functor de f. Ajá. Y f de x lo manda g de x mediante nuestro morfismo phi de x. Y de igual forma g de x lo manda g de y mediante el functor en f. Y f de y lo manda g de y mediante el functor, la función de y. Así es. Sí. Entonces, a ver, por ejemplo, en este ejemplo, en el ejemplo 1.3.3.1, ahora lo puedes bajar un poquito. Vamos para tenerlo aquí. Entonces, este es un ejemplo típico. Entonces, por ejemplo, sabemos que si un espacio vectorial es de dimensión finita, entonces el espacio vectorial y su dual son isomorfos. Pero decimos que no son isomorfos de manera natural. En cambio, decimos que todo espacio vectorial es, bueno, de dimensión finita, es isomorfo a su doble dual de manera natural. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que la función que definimos de B a B estrella, y esto creo que eso es una pregunta que me había hecho Sao, ¿no? Cuando estábamos hablando de esto de transformaciones, bueno, de morfismos naturales, ¿no? Y mejor naturales en teoría de grupos. Decimos, bueno, ¿qué quieres decir con natural? Bueno, en general natural quiere decir que uno pues no hace elecciones, ¿no? Eso es lo que uno quiere decir, pero de alguna manera usando este lenguaje de teoría de categorías, uno lo puede formalizar de esta manera. A que sea un morfismo natural, lo que quiere decir es que pues tengo dos functores, ¿no? Uno tengo mi espacio vectorial y no le hago nada. El otro es, tengo mi espacio vectorial y lo mando al doble dual. Y tengo una función que va de mi espacio vectorial al doble dual. Y digo, esa es una transformación que es natural. Entonces, ¿qué quiere decir que es natural? Pues, o sea, sabemos, escribimos la función, no tengo que elegir bases, no tengo que elegir nada. Ok, ahora, esa función que tenemos ahí, de hecho, satisface esta propiedad. Si uno tiene una transformación entre mis espacios vectoriales, entre mi B y mi W, y uno hace estos mapeos y uno se fija en el traspuesto de los traspuestos, así como nos dije este marco acá abajo, entonces este diagrama va a conmutar. Entonces, en ese sentido es natural, ¿no? En ese sentido es independiente de mis elecciones, en el sentido de que cualquier morfismo que tengamos arriba, ¿no? Y lo tenemos abajo, ¿no? En el doble dual, el equivalente, pues va a conmutar, ¿no? Esta asignación de mi espacio vectorial del doble dual se conmuta con estas operaciones. Entonces, en ese sentido, ya cuando decimos, este morfismo es natural, usualmente lo usamos en sentido informal, ¿no? De que no hay elecciones, lo podemos escribir a partir de esto, pero si lo quieres decir como ya formalmente, pues lo que tienes que verificar es que es natural en el sentido de teoría de categorías. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Okay. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, pues muy bien. Entonces, yo creo que lo dejamos aquí. Y vamos a ver, para la siguiente semana